tierra, si hay un departamento que sabe de campo, de horticultura, de vitivinicultura, es Albardón, sin lugar a dudas. Y ahí de Albardón viene nuestra siguiente invitada, que es la diputada por la Unión Cívica Radical, Alejandra Leonardo. Bienvenida, Alejandra, mucho gusto. Ahí de Albardón. De Albardón. Orgullosamente albardonera. Por supuesto, siempre. Totalmente. Alejandra, pero bueno, claramente estamos para hablar de política. Está bien, está bien. No cabe evadir el tema, porque a la UCR le está tocando, a nivel nacional y a nivel provincial también, transitar por un momento delicado entre no obstruir, dar gobernabilidad y tampoco confundir los tantos. ¿Hay una posición partidaria o es que espontáneamente está sucediendo esto? No, yo creo que espontáneamente se inicia y se sostiene desde el momento en que nosotros tenemos principios rectores que nos imponen de alguna manera asegurar la gobernabilidad desde el momento en que respetamos la democracia y la decisión del pueblo. Y desde ese lugar aportar todo lo que sea posible para que esa gobernabilidad se lleve adelante y para que sea para bien de los argentinos y de los sanjuaninos. Sin lugar a dudas, también esos mismos principios son los que por ahí generan fricciones o reacciones o algunos límites, o que podemos tener algunos pensamientos diversos dentro del mismo partido, que ustedes lo saben, lo ven. Sí. Pero bueno, eso no tiene que ver con que seamos no es que tengamos una actitud confrontativa, ni tampoco una actitud sumisa. Tratamos de buscar lo mejor para la gente. Hoy vemos Estamos detrás de eso. Nítidamente que hay dos posiciones manifiestas, por ejemplo, en lo que fue el tratamiento de la Ley de Bases en la Cámara de Diputados de la Nación. Alejandra, que pudo ser diputada nacional, finalmente optó por la banca acá en la provincia, pero bueno, es una dirigente de relieve y tiene opinión propia. Por eso es que pregunto, ¿dónde estás? ¿Estás con De Loredo o estás con Manes? Que son dos miradas distintas, tan radical la una como la otra. Son dos miradas distintas, pero como te decía recién, nosotros tenemos que tratar de que el gobierno pueda trabajar, porque de esa manera lo decidieron la mayoría de los argentinos. ¿Estás con De Loredo entonces? Y lo decidieron así, sí, lógicamente lo decidieron así. No sé si decir que estoy con De Loredo. Yo entiendo que la gente decidió que este sea el presidente y que este sea el camino. Entonces, bueno, tenemos que respetar esa decisión. ¿Y cuáles son los límites, Alejandra? Y los límites son los que impone nuestro propio partido. O sea, hay cuestiones que bueno, ahora hay que dejar gobernar y ver cómo van las cosas. Pero siempre teniendo en cuenta que la división de poderes es lo que va a garantizar el control y el equilibrio. Entonces, desde allí, mantener este control de ver cómo funcionan las cosas y que si hay cosas que modificar, se modificarán. O sea, ahí no es absoluto el poder del Ejecutivo, necesita del Legislativo. Y en este equilibrio es donde se pueden ir corrigiendo los rumbos. Eso entiendo yo. Sí, ahora, el tema es que la ley bases a la que se le dio media sanción en diputados y ahora en el Senado parece que va a sufrir muchos retoques y que vuelve a diputados. Sí. Pero el debate fue el originario, ¿no? De por qué darle semejante cantidad de superpoderes, prácticamente una libertad absoluta para la privatización de todas las empresas. Se sacó a última hora el Banco Nación y Aerolíneas, pero el resto estaba incluido. Y la verdad que el radicalismo puede tener miradas encontradas al respecto. Sí, las tenemos, ¿no? De hecho las tenemos. Por eso se ve y se ve. Sí. O sea, no es algo que no surja de los medios, en los medios se ve constantemente. Sí. O sea, hay miradas diferentes. Y hay opiniones personales en cada tema en particular. O sea, obviamente, a ver, nosotros no creemos en las privatizaciones irrestrictas, no creemos en todo esto, pero también entendemos que no podemos ser los que pongamos los palos en la rueda, porque después se nos responsabiliza de esas decisiones y no somos responsables de esas cosas. O sea, si las cosas les van bien y vamos a colaborar todo lo que esté dentro de nuestros principios para que eso funcione.
y si no funciona, háganse cargo de que no funciona. ¿Viste, Alejandra, que cuando algún radical como Manes, lo pongo de nuevo como ejemplo, o Lustó en su momento en la Cámara Alta, ponen algún reparo, automáticamente le saltan a la yugular y le dicen kirchnerista? Y bueno, es que este es el problema, es como que los radicales no podemos decir lo que pensamos, ¿vos te das cuenta? O sea, tenemos que estar de un lado o del otro, y no necesariamente tiene que ser así. Nosotros podemos tener opiniones propias y marcar un camino propio. El hecho de que podamos estar de acuerdo con algunas cosas no nos hace declinar nuestros principios ni ser sumisos a las políticas del Ejecutivo. Pero el hecho de que opinemos distinto tampoco nos hace kirchneristas. ¿Cómo estás viendo, en función de tu trayectoria, tu experiencia y tu formación política, estos primeros 5 meses de gobierno de Javier Milei? Y hay cosas en las que veo que parece, o por lo menos tengo esperanza de que quiera funcionar, y hay otras cosas que lógicamente me preocupan. ¿Qué cosas funcionan y qué cosas te preocupan? Y a mí me preocupa el sufrimiento de la gente. Me preocupa esto que leía recién en los mensajes, que la plata no alcanza, que hay un 8% de inflación pero no se siente. Entonces, bueno, lógicamente uno ve que la plata no alcanza, ¿no? Esto no es un invento ni es una forma de decir, el no hay plata no es solamente para el Estado, no hay plata para la gente, y eso es lo que preocupa. Y creo que, bueno, en San Juan no lo estamos sintiendo tanto porque afortunadamente el gobierno de la provincia está haciendo un gran esfuerzo por tratar de sujetar o sostener y mantener la calidad de vida de los sanjuaninos lo mejor que se puede, pero no es sencilla la realidad nacional. Y lógicamente a la provincia también en algún punto la va a terminar afectando porque es una provincia que depende en gran medida de la nación. ¿Y qué acierto le has visto al gobierno de Milei? No, por ahí yo creo que sí, está bien. Hay veces que hay estructuras o estructuras políticas que había que auditar, había que revisar, eso puede llegar a ser. Pero bueno, a mí lo que me gustaría es que tenga menos costo social todo esto. Sinceramente me gustaría que tenga menos costo social, pero bueno, esto es una cuestión que por eso digo, no se puede cambiar una política de gobierno de un día para el otro, esto lleva tiempo. Entonces es apresurado hoy hacer una evaluación cuando han pasado 5 meses en realidad de un gobierno que tiene una visión totalmente opuesta al gobierno anterior y a los últimos 20 años, en el caso nuestro. Entonces, bueno, todos esos cambios generan medidas que sin duda duelen, o sea, son repentinas, pero bueno, hay que esperar que madure un poco este proceso. Te referiste hace un ratito a la gestión de Marcelo Rego, que ustedes sí integran, ustedes sí forman parte de la coalición de gobierno. ¿Y cómo han sido estos primeros 5 meses en lo que a ustedes respecta, ¿no? Como un partido político que tiene larga historia, pero bueno, que hoy acompaña, ¿no?, a una gestión de gobierno. Bueno, nosotros estamos acompañando justamente, como acabas de decir, esta gestión porque entendemos de que el conductor, o sea, desde el momento en que acompañamos la candidatura de Marcelo Rego como gobernador, estábamos acompañando la posibilidad de la conducción de él, porque creemos en su capacidad y en sus condiciones. Y de hecho, bueno, sabemos que en estos 5 meses, por eso decía recién, a pesar de que la realidad, por ejemplo, yo estuve en Buenos Aires los otros días, la realidad es muy diferente. Entonces vos decís, bueno, ahí se siente, vos ves en la calle que se siente. Acá se siente, pero todavía no a ese nivel. Bien, pero el gobernador está haciendo un gran esfuerzo. Hay muchas cosas que, como dijo en el discurso de apertura de sesiones ordinarias nuestro, hay muchas cosas donde el gobierno ha salido a poner, el gobierno provincial ha salido a poner plata para tratar de sostener el nivel de vida de los sanjuaninos, para tratar de que los empleados públicos sigan manteniendo su nivel de ingresos. Es un esfuerzo grande, es un esfuerzo grande. Realmente creo que, bueno, también es poco tiempo, es lo mismo, son pocos meses en realidad para un gobierno. ¿Cómo está la relación con la oposición que curiosamente tiene mayoría en la legislatura? Mira, ayer hemos sacado 2 leyes muy importantes y han salido por unanimidad. Yo creo que hay muchas cosas que nos atraviesan más allá del color político y desde ese lugar estamos trabajando en procura de lograr lo mejor para los sanjuaninos y siempre lo dije antes también. Si todos sabemos anteponer el bienestar de la provincia y de los habitantes de San Juan,
Yo creo que problemas no tienen que haber. Lógicamente, siempre pasan cosas. Claro. O sea, y siempre. tras bambalinas, en las comisiones. Y hay discusiones en las comisiones, Sí. por eso todo se discute. Yo ayer, en un momento cuando hablábamos de la ley de responsabilidad del Estado, les decía, todo se discute. No es que uno va y se sienta en el recinto y aprueba las leyes. No, antes de que llegue la ley al recinto hay un proceso de elaboración, de maduración, de discusión y debate de la ley, que por ahí no se ve desde la gente, no lo ve, no lo palpa, porque bueno, es un proceso que se lleva a cabo dentro de la legislatura, pero por ejemplo, estas 2 últimas semanas nosotros hemos estado desde las 8 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde reunidos todos los días, trabajando en los mismos temas. Viste que algún abogado como Oscar Cuadros dijo que a la ley de responsabilidad del Estado le faltó debate público, como que lo resolvieron los diputados ahí entre 4 paredes. El tema de la responsabilidad del Estado, lo que pasa es que ahí yo lo respeto mucho al doctor Cuadros, pero creo que el tema de la responsabilidad del Estado no es una cuestión de debate público, sino de una cuestión de debate doctrinario. La responsabilidad del Estado durante muchos años estuvo considerado parte del derecho común o del derecho civil. Desde que se decide excluirlo del ámbito del derecho común y trasladarlo al ámbito del derecho público, vuelve a ser competencia de las provincias y la decisión pasa por las legislaturas provinciales. Entonces, acá hay una cuestión de doctrina y de ubicación de las normas del derecho de responsabilidad del Estado dentro del plexo jurídico que tenemos en la Nación. Difícilmente eso pueda debatirse en el público porque no es una cuestión de público. Y lo que pasa es que los abogados después pueden ser querellantes del Estado y entonces les interesa tener Esa es parte. otra cuestión. Pero si yo tengo que verlo desde el punto de vista estrictamente legislativo, el análisis pasa por, tenemos facultades para legislar, es derecho público, es derecho privado. Si es derecho privado lo va a legislar el Congreso, si es derecho público lo legislan las provincias, y si es derecho público es derecho administrativo, y es un debate que se da en el seno de las casas de las leyes, tanto sea en el Congreso, tanto sea en las provincias. Es como el Código Civil se discutió públicamente. Y hubo audiencias. Está bien, pero es una norma de fondo. Sí. Es una norma que regula la vida desde antes de nacer hasta después de fallecer. O sea, es una norma de fondo, es un código. Pero estamos hablando de leyes que puntuales regulan un aspecto de la actividad pública. ¿Han protegido al Estado con esta ley sancionada ayer? ¿Ese es el sentido? Hemos encontrado, a ver, lo que hemos tratado de lograr es un equilibrio entre el Estado y el administrado. De hecho, una de las cuestiones que se planteaba mucho respecto de la ley nacional, que es la 26944, es que en el artículo 6 excluía directamente la responsabilidad subsidiaria del Estado. Nosotros, como no hemos adherido lisa y llanamente a la ley nacional, sino que hemos establecido un régimen propio para San Juan, haciéndonos eco de los debates y de los planteos que se dieron en las comisiones y que incluso de los que muchos opinaron fueron justamente de la oposición, incluimos la posibilidad de que el Estado responda subsidiariamente cuando hay una omisión de su parte en el control de la concesión. Claro. Que en definitiva pasaba igual, porque en realidad en la ley nacional no lo dice, pero siempre que hay una omisión de control, el Estado es responsable por omisión. A ver, ejemplo, un siniestro con transporte público de pasajeros, un servicio concesionado. Lo que pasó con los trenes de Once, por ejemplo. Claro, está el Estado. Está el Estado. Detrás de eso. Y si el Estado no está, lo que pasa es que como la ley dice no responde subsidiariamente, daba la sensación de que no se puede. No, sí se puede. Lo que pasa es que quizás demanda más trabajo del abogado que tenga que encarar esa cuestión. Pero sí se puede porque hay una omisión. No es que lo han blindado el Estado para que tenga menos juicios. No, no es así. Bien. No es así. Lo que hemos hecho es tratar de hacer el régimen más equilibrado y más adecuado a la provincia y a los administrados. Porque también hay que decirlo, es necesaria una ley de responsabilidad del Estado. Porque si no, los jueces venían aplicando leyes por analogía, ni siquiera subsidiariamente, porque el Código Civil dice subsidiariamente a mí no recurran, pero por analogía se terminaba aplicando porque no hay, ¿qué hacen? No hay otra norma. Entonces, el vacío legal genera inseguridad jurídica y eso hay que corregirlo.
lamentablemente podrá gustarnos o no, pero hay que corregir. Alejandra, queremos agradecerte No, muchas momento. gracias. Muchas gracias Gracias a nuevamente. ustedes.